es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! El estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con el gran Pío Moa, historiador que saca de quicio a los progres y que acaba de estrenar un magnífico libro sobre la República que recomiendo leer. ¿Qué tal estás, Pío? Hola, muy bien. El otro día es que me entrevistaron también en, por ejemplo, Esparza, en Intereconomía, y comentaba que a mí me habían sacudido, por decir la verdad, me habían sacudido a derecha e izquierda, y la verdad es la contraria. Quienes les he sacudido he sido yo. Y eso es fácil verlo si ustedes ponen mi nombre y el de cualquiera de estos memoriadores, que no historiadores, pues Preston o Víbor o Juliá o Viñas, etcétera, pues verán quién sacude a quién. Ellos no han podido nunca replicarme. Y como saben que no pueden replicarme, han tenido que refugiarse en la Ley de Memoria Histórica, que es una ley criminal, una ley soviética, cuyo propósito es impedir la discusión libre, democrática e intelectual, ¿no? Porque no es evidente que no pueden sostener sus versiones de la historia de esa manera, ¿no? Y claro, como esas versiones de la historia son las que fundamentan gran parte de las políticas que actualmente se llevan a cabo, pues claro, ven que es un peligro para ellos, ¿no? O sea, no es que yo sea el único que les ha hecho frente, ¿no? Pero la verdad es que como he sido el que más libros ha vendido, el que más se ha leído, sobre todo a partir de los mitos de la Guerra Civil, pues están en esa situación. Y últimamente, precisamente contra esta ley infame,
una ley que no se puede tolerar, que no se puede obedecer, que hay que desafiar, que además le llama ley democrática, ley de memoria democrática. Es que es algo tan desvergonzado que uno dice, pero vamos a ver, una ley de memoria democrática que trata de impedir las libertades democráticas más evidentes, la libertad de expresión, de opinión, de investigación, de cátedra, y eso le llaman democracia. O sea, hay que entender el lenguaje de esta gentuza. Es un lenguaje absolutamente pervertido, ¿eh? Bueno, pues en cuanto al libro, o sea, he sacado 2 libros precisamente directamente contra esa ley, y reivindicando la memoria real, reivindicando la historia frente a esta memoria subvencionada y tergiversada, y que son ¿por qué el Frente Popular perdió la guerra?, que salió por estas fechas el año pasado, y este otro sobre la República. Sobre la República es muy interesante. En parte es un resumen de una trilogía que publiqué 1500 páginas hace ya pues 20 años, ¿no? No, 20 años no, pero de 15, 16 años más. Pero es mucho más que un resumen, porque trae cosas muy nuevas, ¿no? O sea, cuando la República se acaba, que no es en el 39, como se suele decir, es en el 36, y no en julio del 36, sino en abril del 36, es un poco examinar cómo llegó, porque es otro problema que se ha dejado completamente al margen y que tiene mucho que ver con la situación actual. He escrito el libro por 3 razones. Primero, por la inmediatez del 90 aniversario, porque casi todo lo que se ha escrito sobre ella está distorsionado, y porque ha sido un mito inspirador de la actividad antifranquista y que hoy tiene la máxima actualidad, cuando el nuevo Frente Popular se considera ya en condiciones de liquidar la monarquía, entre otras cosas, y con ella la democracia, ¿no? La monarquía se debe a Franco, como todo el mundo sabe, por mucho que los monárquicos quieran hacerse los desentendidos, y esto es peligrosísimo para ellos, ¿eh? Como en el 31 quisieron hacerse los desentendidos de Primo de Rivera, que fue el paso previo a su derrumbe. Y quiero exponer un poco esto porque tiene la mayor importancia. ¿Por qué llegó la República? No es cierto que la República la quisiera la mayoría de la gente. O sea, cuando llegó, los republicanos, en fin, salieron a la calle y vieron ese espectáculo, porque eran muchos también, ¿no? Pero no eran mayoría realmente, y eso se demostró en las elecciones municipales que se utilizaron para establecer la República. La República llegó por una especie de suicidio de la monarquía. Llegó, y este suicidio consistió en lo siguiente, en distanciarse de la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera consiguió 3 cosas fundamentales, porque el régimen de la ¿cómo se dice? El régimen de la Constitución del 76, perdón, que ahora no recuerdo esto muy precisamente, no tiene importancia, ¿no? Quiero decir, el régimen de la Restauración había entrado en una crisis verdaderamente final hacia 1923, cuando, bueno, por una parte los separatistas se habían unido con el propósito de recurrir a la insurrección armada, lo que llamaban la solución heroica, cuando los socialistas estaban socavando totalmente el régimen y cuando los anarquistas habían llevado adelante estaban en un terrorismo totalmente insoportable, ¿no? Y quien salvó esta situación fue Primo de Rivera. Salvó y mantuvo una dictadura muy suave, por otra parte, una dictadura casi liberal, porque en realidad tanto anarquistas como comunistas, a pesar de estar prohibidos, y lo mismo los separatistas, podían hacer su propaganda de manera libre. Bueno, pues esto, el propio Alfonso XIII, seguramente muy mal aconsejado, terminó diciendo que él había sufrido la dictadura, que no la había apoyado sino sufrido, cuando todo el mundo sabía que era lo contrario. Esto le quitó legitimidad, le quitó gran número de apoyos entre los monárquicos, empezando por Sanjurjo, que era el jefe, el que llevaba la Guardia Civil entonces,
y en cambio no le ganó ningún apoyo de los republicanos. Y esto es el peligro que puede repetirse ahora, porque tenemos una monarquía que pretende hacerse la desentendida de su origen, que está en el franquismo. Todo el mundo lo sabe y Podemos lo dice con gran claridad. Es una monarquía que viene del franquismo y por lo tanto es ilegítima. Es decir, está el problema de la legitimidad. Al ser ilegítima, parece, y para mucha gente parecerá completamente lógico que sea liquidada, porque viene de un régimen criminal, según ellos, ¿no? Según ellos, el franquismo fue un régimen criminal. Claro, es lo que yo les digo. Si el franquismo fue un régimen criminal, entonces la ETA, el Grapo, los comunistas tenían razón, tenían legitimidad, y los que vienen de ahí, pues no la tienen. Este es un juego verdaderamente estúpido, si se quiere, verdaderamente, más que estúpido, es un juego muy burdo, pero que tiene éxito porque tanto la monarquía como el conjunto de la derecha se inhiben. Entonces, aquí ha ocurrido algo de un alcance enorme y que se quiere olvidar o pasar como si no hubiera pasado nada, y que es la profanación de la tumba de Franco, sin que los monárquicos ni los curas, o sea, la Iglesia, que deben su existencia a Franco. O sea, Franco salvó a la Iglesia de la desaparición, del exterminio. Franco recuperó una monarquía que todo el mundo daba por liquidada ya para siempre después del 31, y profanan su tumba estos criminales, porque eso lo son, profanan su tumba estos criminales y no reaccionan de ninguna manera. Con esto se deslegitiman y no se dan cuenta de hasta qué punto esto puede tener las peores consecuencias, porque no van a ganar la menor simpatía de los profanadores y en cambio van a perder, la están perdiendo, la simpatía o el apoyo de muchísima gente que podría apoyarles, pero que piensa que ante esta situación, ¿cómo va a apoyarles, no? Bueno, las distorsiones sobre la República proceden sobre todo de la izquierda, pero también de la derecha. Y la clave de ellas se encuentra en los torpes marcos ideológicos en que intentan inscribir la historia, ¿no? Por eso yo he seguido en el libro sobre la República el siguiente método. Primero, observar la sucesión de los hechos tratando de exponer su lógica interna, porque tiene una lógica interna y esa lógica viene en las ideas generales que tenía cada partido y cada personaje, ¿no? Ideas generales, pues, sociales y nacionales y sus proyectos concretos. Esto los he explicado más ampliamente en por qué el Frente Popular perdió la guerra. Pero sin esa aclaración, la historia se convierte en un galimatías. Ideas y proyectos que reflejaban además, las ideas y proyectos de los políticos y de los partidos, reflejaban en gran medida los tiempos convulsos y las ideologías del resto de Europa. Porque a menudo se explica lo que pasaba en España como si fuera un país aislado del resto del mundo. Y no, la verdad es que lo que pasaba fuera influía muchísimo en lo que pasaba dentro, ¿no? Bueno, pues aunque suene extraño, estas cosas, o sea, estas ideologías, lo que pensaban y lo que decían unos y otros, solo aparecen de forma dispersa o nebulosa en la mayoría de las historias sobre la época. Y eso revela también la triste mediocridad de la historiografía española en general, con excepciones, claro, lastrada por 1000 prejuicios ideológicos y por 1000 retóricas vacías. Y entonces nos encontramos con esto. Uno puede ver, por ejemplo, la versión de la República, que dan la izquierda o la derecha, y sacar esa versión de las opiniones, de las palabras, de lo que decían los personajes. Y sale algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo insisto, tenemos por ejemplo Azaña. Azaña es reconocido como la personificación de la República. ¿Qué decía Azaña de la política republicana? Pues decía cosas así como: rodeado de imbéciles, gobierna usted si puede. Se refería a sí mismo. O sea, consideraba que el resto de los republicanos eran una panda de imbéciles, y la verdad es que lo eran. O bien, solo son capaces de una política, como decía, una política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta.
Bueno, este tipo de expresiones las repite una y otra vez. Llama a los republicanos botarates, loquinarios, ineptos, etcétera, constantemente, en sus diarios. Por eso yo siempre he dicho que a Azaña hay que leerle. Si vamos a Alcalá Zamora, pues es una cosa parecidísima. Habla de los republicanos como que están en el límite entre la locura y el delito y el crimen. Y así sucesivamente. En el libro trato todas estas cuestiones que generalmente no se tratan o no se tratan bien. Trato la cuestión de si la República pudo haberse sostenido. Y aquí hay una paradoja gigantesca. Los elementos, Alcalá Zamora era el presidente de la República porque fue el que realmente organizó la República. La República vino organizada por la derecha, no por la izquierda, pero inmediatamente fue la izquierda la que tomó el protagonismo. Lo tomó precisamente con la quema de conventos, bibliotecas, etcétera, ¿no? Bueno, cuando llega a la República, Alcalá Zamora dice que él quiere presidir una república moderada que no sea epiléptica. Eso es lo que dice él. Bien. Muy rápidamente pierde, el protagonismo, porque lo toma Azaña, lo toman los socialistas, etcétera, que le dan ya el carácter que iba a tomar la República, hasta las elecciones de 1933. En esas elecciones gana la derecha, y precisamente la derecha moderada que podía haber dado continuidad a la República, una República no epiléptica. Gana Lerroux, que era el único republicano de larga data, el único republicano tradicional, ¿no? Porque los otros se habían hecho republicanos a última hora, y era un republicano moderado, a pesar de que a principios de siglo era muy energúmeno, ¿no? Y Lerroux, junto con Gil Robles, podían haber dado una estabilidad a la República, porque no solo eran moderados, sino que además habían derrotado a la insurrección de los separatistas y los izquierdistas, sobre todo el PSOE, en el 34. Bueno, pudo haber ocurrido así, pero ¿quién destruye a esta república moderada, a esta república no epiléptica? Alcalá Zamora. Todo esto hay que entenderlo. Yo comprendo que ahora no puede uno explayarse más sobre estas cuestiones, pero es necesario entenderlo porque la idea que tiene la inmensa mayoría de la gente, y no me refiero a la gente común, sino a políticos, incluso historiadores, es una historia completamente irreal, completamente alejada de lo que realmente decían y hacían y pensaban y querían los protagonistas. Es una historia pues que está metida en unos marcos muy ideológicos, muy toscos y que claro, no lo entendemos. Y entender lo que fue la República nos permite entender lo que está pasando actualmente. Si no lo entendemos, uno de los problemas que tiene el análisis político en España es que es muy romo, y es muy romo en general porque no tiene proyección histórica. Si usted no tiene en cuenta la historia, usted va a entender lo que pasa de una manera muy mediocre, porque lo que pasa es que realmente se repiten muchas cosas que no debieron repetirse. Bien, hay una cuestión también que quiero señalar, y es que en mi blog, pues igomoa.es o Más España, Más Democracia, lo he tratado, y es la moral y el marxismo resurgido, y que tiene que ver con esto. Quien lea mi libro reciente sobre la República reparará en el comentario que dedico en referencia a la campaña sobre Asturias, la campaña sobre la represión de Asturias que montaron los socialistas. Bueno, reparará el comentario es sobre la increíble capacidad de los marxistas para fabricar calumnias y sembrar el odio, acusando a otros de lo que ellos mismos hacían, de incendios, asesinatos, saqueos, etcétera. Después de la insurrección de Asturias, que no fue de Asturias solo, fue de insurrección armada del PSOE y los separatistas, pero que en Asturias duró 2 semanas, ¿no? Después de esto, en la cual precisamente los socialistas y demás cometieron un montón de asesinatos, incendiaron medio Oviedo, saquearon todo lo que pudieron, los bancos, etcétera. Bueno, pues después de esto lanzaron una campaña en la que acusaban de todo esto al gobierno,
que precisamente había hecho, evidentemente hubo algunos excesos en la represión, porque siempre los hay, pero eran pequeños excesos. Bueno, pues consiguieron crear la idea, que todavía se mantiene, de que fue una represión feroz. Bueno, la causa de esta capacidad para calumniar y sembrar odio, pues está en que para los marxistas no existen normas morales objetivas, sino que, como aclara el Manifiesto Comunista, la moral depende de los intereses de clase y lo refleja. Por tanto, ya que los marxistas representan, porque lo dicen ellos, los intereses del proletariado, pues están autorizados a mentir, a calumniar, a incendiar o a asesinar sin tasa. Los crímenes se convierten en virtudes porque con ello acercan el día de la emancipación general. Y a su vez, cualquier resistencia o represión de ellos se convierte en un crimen. O sea, puesto que según Marx, la sociedad y su historia hasta el presente solo expresan la opresión y explotación de unos privilegiados sobre la mayoría, pues todos los medios que acerquen el fin de esa historia resultan automáticamente virtuosos. Y a la inversa, quienes se opongan a tales métodos o los critiquen se convierten en defensores de la explotación y de la opresión, en reaccionarios, fascistas, etc. Lo que para los reaccionarios es crimen, para los marxistas es justicia, y viceversa. Importa entender la lógica de este discurso, que va más allá de la eterna disputa sobre los medios y los fines. Pues no se trata de unos fines parciales cualesquiera, sino de fines definitivos, los fines que acabarán con toda la historia, la mala historia, ¿no?, que ha sufrido la humanidad según ellos, ¿no? Así que los medios deben ser también definitivos. Por otra parte, cuando llegue el comunismo, la moral misma se haría innecesaria, porque el hombre alcanzaría su verdadera naturaleza, que es intrínsecamente bondadosa, y ahí está una clave fundamental. Es intrínsecamente bondadosa, solo distorsionada hasta entonces por un largo pasado de oprobio, falsedad religiosa al servicio de la explotación, etc., ¿no? El atractivo del marxismo, conviene entenderlo, pues consiste en esa promesa del fin de la historia para entrar en una etapa superior en la que los hombres serían iguales, con mentalidad científica y libres de las taras y traumas y supersticiones del pasado. Este discurso, la verdad es que nunca ha sido claramente demolido, y por eso el economista liberal Schumpeter pues sospechaba que el marxismo podría resurgir una y otra vez con nuevas formulaciones. Y hoy, precisamente, presenciamos su reimpulso, mezclado con ideas liberales, en forma de feminismo, antirracismo, homosexismo, y todo lo que supuestamente pueda acabar con una larga historia guerrera y brutal, marcada por la tiranía, entre comillas, del patriarcado, del hombre blanco, del machismo, etcétera. Esto lo vemos actualmente por todas partes, ¿no? Sin olvidar el capitalismo y la moral correspondiente. O sea, todo eso hay que superarlo, según ellos. Bueno, desbaratar ese discurso no es fácil, ya digo, porque su promesa exacerba deseos y esperanzas histéricos y proyecta las frustraciones personales particulares a una escala casi cósmica, ¿no? Una escala histórica, ¿no? Pero la promesa del fin de la historia, es decir, de las tribulaciones del ser humano, no proviene solo del marxismo, porque también lo encontramos en cierta corriente liberal. La condensó Fukuyama en su célebre ensayo, El fin de la historia. Como la URSS había caído, pues no podía haber otro futuro para la humanidad que la expansión de la democracia liberal, en la que la moral se disolvería en interés económico, un panorama que el mismo Fukuyama presentaba como muy poco atrayente, ¿no? Y si bien la verdad es que pocos adoptaron por completo las ideas de Fukuyama, ellas fueron más o menos la base ideológica para la expansión de la OTAN, las inducidas primaveras árabes, las aventuras bélicas en Afganistán, Irak y demás. Pero lo más significativo es la inesperada e inesperable crisis interna de la propia democracia liberal en USA, su país más emblemático, hasta llegar a una guerra civil larvada con fuerte corrupción de las instituciones, etcétera, como estamos viendo, ¿no?, en estas elecciones y en el caso de Trump y Biden y todo esto, ¿no? Lo que resulte de esa crisis está por ver, pero en España misma observamos cómo avanza el nuevo comunismo. Y otra vez la historia se burla de quienes dicen que van a acabar con ella, ¿no?, de la hibris, como decían los griegos, de las aspiraciones histéricas. Todo esto plantea una necesidad de elaborar un discurso de fondo contra todo eso que hace tan atractivo al marxismo,
y que les permite desde calumniar, destruir, asesinar y al mismo tiempo justificarlo, ¿no? en función de sus buenos deseos. Todo esto yo intento hacer algo en mi blog, porque verdaderamente, como digo, hay dos aspectos. Uno, la historia, hay que conocerla, ver cómo sucedió y procurar que no se repitan ciertas cosas. Y por otra parte está el propio discurso teórico que es necesario derrumbar, porque, como decía el propio Keynes, mucho más importante que la economía son las ideas. Las ideas rompen a veces las economías y hacen cualquier cosa, ¿no? Entonces, si no se desarrolla una crítica de fondo de estas ideas, pues estas resurgirán una y otra vez, porque se apoyan en deseos fundamentales del ser humano, el deseo de no tener problemas, de que todo vaya bien, de que, en fin, no haya injusticia. Pero claro, el ser humano, como dice la Biblia, y esto es importante, el ser humano aparece realmente en lo que es cuando desobedece a Dios comiendo del árbol, de la fruta del árbol del bien y del mal, es decir, cuando se convierte en un ser moral y un ser libre. Y la moral y la libertad, que van muy juntas, pues son el destino humano y tienen su coste y tienen su malestar. Pero tratar de destruirlo eso significa acabar con el propio ser humano. En fin, esto es un poco divagatorio todo esto, pero bueno, creo que nos va indicando por dónde yo quiero ir. Sin duda. Pues quien quiera conocer más las opiniones de Pío Moa, síganle en su blog, compren su libro sobre la República, que es muy interesante, y ya sabe, Pío, que está en su casa y que la semana que viene nos vemos para seguir divagando sobre la historia, que es importante conocerla para no caer los mismos errores. Pues muchas gracias a vosotros y un abrazo. Un abrazo fuerte, hasta luego. Hasta luego. ...863 consultas que han venido a través del canal de estado de alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón, porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. A personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos, porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.